¿Todavía recuerdas aquellas recetas de tu infancia que ya no se preparan? Alimentaron a familias en tiempos difíciles y dejaron sabores que nunca olvidamos. ¿Qué estamos perdiendo al dejar que desaparezcan? Los buñuelos de salsifí eran un plato que sonaba más sofisticado de lo que realmente era, pero estaban para chuparse los dedos. En los años 30 y 40, las familias sabían cómo aprovechar lo que tenían a mano y convertirlo en algo sustancioso y sabroso. La salsifí, también llamada planta ostra, era un tubérculo de sabor suave con un ligero toque a marisco, perfecto para las familias que no podían permitirse el lujo de comprar marisco. Se pelaba y se rallaba, se mezclaba con huevo, harina y una pizca de sal, y luego se echaba en aceite caliente y se freía hasta que se doraba. La textura era suave en el centro y crujiente en los bordes, y siempre combinaba bien con cualquier salsa que se pudiera preparar. Algunos niños pensaban que estaban comiendo pasteles de cangrejo. A otros simplemente les gustaba el crujido. En cualquier caso, este plato era un milagro entre semana y un capricho dominical. Todo en uno. Hoy en día, la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de la salsifí, y mucho menos la ha probado. Pero si le preguntas a una persona mayor que creció en un hogar humilde, es probable que cierre los ojos y recuerde ese plato caliente de buñuelos que le servía su madre recién salidos del horno, con el vapor saliendo y el olor de la masa dorada en el aire. El pastel de carne con copos de avena no era sofisticado, pero sí que era fiable. Cuando tenías carne molida o incluso solo restos, la estirabas lo mejor que podías, y los copos de avena eran el arma secreta. El pan rallado estaba bien, claro, pero era más caro y no se conservaba tanto tiempo. La avena era más barata, se conservaba mejor y llenaba más. Este pastel de carne se mezclaba con huevo, cebolla, leche y especias, si se tenían. La avena lo absorbía todo, y se horneaba hasta obtener una consistencia lo suficientemente firme como para cortarlo en rebanadas y servirlo frío al día siguiente. Se le daba forma con las manos o se presionaba en un molde para pan, se alisaba la superficie y se horneaba hasta que se doraba por fuera y quedaba humeante por dentro. Un poco de ketchup por encima era la guinda del pastel. No era lo más destacado, pero siempre estaba ahí. Era el tipo de comida que te hacía sentir en casa, en las noches de colegio, con las sobras en la bolsa de la comida. Hoy en día, la gente no piensa en la avena cuando piensa en pastel de carne, pero para quienes vivieron años difíciles y cocinas austeras, era una comida que saciaba y alimentaba bien. Los caramelos de melaza eran más que un simple dulce, eran todo un acontecimiento. Se empezaba con una olla grande con melaza y azúcar hirviendo, y quizá una cucharada de vinagre o mantequilla para suavizarlo. Burbujeaba y echaba vapor, y llenaba toda la casa de un olor dulce y pegajoso que te envolvía como una manta. Cuando alcanzaba una consistencia blanda, se vertía en un plato untado con mantequilla para que se enfriara. Luego venía la parte divertida. Te untabas las manos y empezabas a tirar, doblar y estirar esa cinta marrón y caliente hasta que se volvía dorada y brillante. Cada uno tenía su propia forma de hacerlo. Algunos la retorcían para hacer cuerdas, otros la trenzaban, otros simplemente se la metían en la boca caliente. Te dolían los brazos y te quedaban los dedos pegajosos, pero merecía la pena cada tirón. No se trataba solo de hacer dulces, se trataba de crear recuerdos. Esto ocurría en la cocina, en los porches o en las reuniones sociales de la iglesia, y siempre iba acompañado de risas. El caramelo de melaza era una recompensa después de un largo día o algo que esperar con ilusión toda la semana. Ahora apenas se oye hablar de él, pero en aquella época era tan estadounidense como el pastel de manzana. La margarina Oleo con cápsulas de colorante es algo que todos los niños de la década de 1940 recuerdan como si fuera ayer. Salía del refrigerador con el aspecto de la manteca, simple, blanca y triste. Pero luego venía la parte divertida. Abrías esa pequeña cápsula de colorante amarillo, la exprimías sobre la margarina y la mezclabas con las manos hasta que todo el bloque adquiría el color del sol. Los niños pensaban que era magia. Los padres pensaban que era solo otra forma de estirar las cosas. La mantequilla era cara y estaba racionada durante la guerra,
y la margarina se convirtió en un alimento básico en casi todos los hogares. Se cocinaba como la mantequilla, se horneaba como la mantequilla y se untaba como la mantequilla. Una vez que conseguías que tuviera el aspecto adecuado, nadie quería grasa blanca en sus tostadas, así que el color importaba más de lo que se podría pensar. Se convirtió en una tarea para los niños, algo que hacer después de la escuela, convertir la margarina en mantequilla con sus pequeños puños y mucho esfuerzo. Te manchaba los dedos y se pegaba bajo las uñas, pero era un pequeño precio a pagar por sentir que estabas ayudando. Era desordenado, era extraño, y es algo que ya no se ve. Las ciruelas pasas guisadas eran uno de esos alimentos que aparecían discretamente en el desayuno y se quedaban en la memoria para siempre. No eran glamurosas, no estaban de moda, pero eran cálidas, dulces y reconfortantes de una manera que se te quedaba grabada. Las ciruelas pasas se cocían a fuego lento en agua con una cucharada de azúcar, quizá un palito de canela o una rodaja de limón si tu mamá se sentía elegante. Se hinchaban y se volvían brillantes, quedando tan blandas que se podían cortar con el borde de una cuchara. Las servías sobre avena o las comías directamente del plato, quizá con un chorrito de crema si tenías suerte. Eran buenas para el estómago y económicas. Tus abuelos las adoraban, y tú probablemente frunciste el ceño al principio, hasta que probaste esa delicia azucarada y pegajosa. Eran el desayuno, el postre o la merienda. En aquellos tiempos, la comida era lo que funcionaba, y las ciruelas pasas guisadas funcionaban. Hoy en día son motivo de burla, pero hubo un tiempo en que eran justo lo que necesitabas para empezar bien el día. La ensalada de pollo falsa, hecha con galletas saladas y huevos, era una solución ingeniosa cuando no se podía comer la auténtica. Era algo que tu abuela preparaba sin pestañear, mezclando galletas trituradas, huevos duros picados, mayonesa y una pizca de mostaza, si tenía. A veces, apio, a veces, pepinillos, pero nunca pollo. Esa era la clave. Lo machacabas hasta que tenía el aspecto adecuado. Lo untabas en pan de molde o en hojas de lechuga y lo llamabas almuerzo. Y, de alguna manera, funcionaba. Era cremoso, un poco ácido, y parecía algo más de lo que era. Los niños lo comían en los picnics y en los almuerzos escolares. Los adultos lo llevaban al trabajo. Nadie se sentía defraudado. Era una época en la que había que apañarse, no quejarse. Cuando el pollo era para los domingos, y esto era para todos los demás días. No engañaba a nadie, pero tampoco era necesario. Era sustancioso, rápido, y te ayudaba a pasar la semana. Hoy en día buscamos etiquetas y proteínas magras. En aquella época, buscábamos lo que daba para 3 niños y 2 sueldos. Y este plato lo conseguía con elegancia. El scrapple frito de harina de maíz era lo que se preparaba cuando se tenían sobras y harina de maíz para ligarlo todo. Se empezaba con recortes de carne de cerdo, lo que se pudiera conseguir, cuello, hígado, trozos de paleta, incluso huesos hervidos para hacer caldo. Se mezclaba con harina de maíz y a veces un poco de harina de trigo hasta que espesaba y formaba una masa densa. Se dejaba enfriar durante la noche, se cortaba al día siguiente y se freía cada trozo en grasa de tocino hasta que los bordes quedaban crujientes y el interior suave. Era dorado, grasiento y se pegaba a las costillas de la mejor manera posible. La gente de la región de los Dutch en Pensilvania lo comía para desayunar, pero muchos hogares del medio oeste y el sur tenían sus propias versiones. Algunos lo servían con jarabe, otros con huevos, pero cada uno tenía su manera. Era un alimento de granjeros, de trabajadores y de niños, todo a la vez. Hoy en día apenas se oye hablar de él, a menos que se viva cerca de donde se originó. Pero para aquellos que lo recuerdan, solo el olor de la harina de maíz al entrar en contacto con la grasa caliente les transporta a una fría mañana en una cocina cálida. Las tostadas con espinacas a la crema eran una lección sobre cómo convertir casi nada en algo de lo que estar orgulloso. Las espinacas, enlatadas o frescas si se tenía suerte, se cocían a fuego lento en una salsa blanca hecha con harina, mantequilla y leche. Se removía hasta que espesaba y quedaba suave y cremosa,
y luego se servía sobre una rebanada de pan tostado. Eso era todo. Sin carne, sin guarnición, sin adornos, pero llenaba el estómago y calentaba los huesos. Y eso era lo que importaba. Se cortaba con cuchillo y tenedor, como un sándwich elegante, y se fingía que era más de lo que era, y sinceramente sabía mejor de lo que se podría pensar. La riqueza de la salsa, el ligero amargor de las verduras, el crujido del pan tostado, todo combinaba a la perfección. Era el tipo de receta que la gente aprendía por necesidad, pero que con el tiempo llegaba a adorar. Los niños lo comían sin quejarse, los adultos lo adoraban, y si estabas enfermo, cansado o sin provisiones, ahí estaba esperándote. Ya no se ve mucho, pero pregúntale a cualquiera que haya crecido en la década de 1940 y te lo confirmará con una sonrisa. La natilla al horno con nuez moscada era un postre discreto, de esos que no llaman la atención, pero que siempre satisfacen. Se preparaba con leche, huevos y azúcar, batidos juntos y vertidos en pequeños moldes de cerámica. Se espolvoreaba un poco de nuez moscada por encima, siempre fresca si tu abuela se había encargado de ello. Luego se metía al horno, a fuego lento y constante, hasta que cuajara. La superficie quedaba dorada, el centro apenas se movía, y el olor, a leche caliente y especias, bastaba para calmar toda la casa. Se servía caliente o frío, a veces con fruta, a veces sin nada. Era sencillo, barato e increíblemente reconfortante. También era el tipo de plato que se preparaba cuando la leche estaba a punto de cortarse y no había suficientes huevos para hacer un pastel. No se desperdiciaba nada, se aprovechaba todo. A los niños les encantaba, los ancianos lo adoraban. Y parecía elegante, aunque naciera de la austeridad. Hoy en día, se pueden encontrar pudines más sofisticados en los estantes de las tiendas, pero ninguno de ellos tiene el orgullo silencioso de una natilla casera horneada un domingo por la noche. La ensalada de gelatina de zanahoria y piña era uno de esos platillos de color naranja brillante que se servían en todas las mesas familiares a mediados del siglo pasado. Tenía un aspecto alegre, como un trozo de sol en el plato, pero en realidad era una forma ingeniosa de aprovechar los ingredientes y que los niños comieran un poco de verdura sin quejarse. Se mezclaba gelatina de naranja con zanahoria rallada, piña triturada y a veces incluso apio picado o nueces. Se enfriaba en un molde, se cortaba en rodajas y se servía como acompañamiento, no como postre. Se encontraba junto al jamón, el pavo e incluso el pastel de carne. Era ácida, dulce y crujiente, todo a la vez. Una combinación extraña para los estándares actuales, pero en aquella época era un clásico. A las mamás les encantaba porque era barata y fácil de hacer. A los niños les encantaba porque era gelatinosa y divertida. Y a los abuelos les encantaba porque les recordaba cómo eran las cosas antes. Ya no se ven muchas ensaladas de gelatina y mucho menos con zanahoria. Pero si alguna vez la pruebas, te sorprenderá lo rápido que te transporta al pasado. El budín de pan con salsa de pasas era el postre que se preparaba cuando aún faltaba una semana para el día de pago, y la panera tenía más corteza que miga. No se tiraba nada, y mucho menos el pan. Se cortaban las rebanadas duras, se remojaban en una mezcla de huevos, leche y azúcar, y se horneaban hasta que se hinchaban y doraban. Esa era la parte del budín, pero lo que realmente le daba vida era la salsa. Pasas hervidas en agua con azúcar y un poco de maicena para espesar, quizá aromatizadas con una gota de vainilla o un toque de canela. Vertida caliente sobre el budín, se empapaba en las grietas como si fuera sirope, convirtiendo los trozos secos en algo rico y dulcemente pegajoso. Este postre no se preparaba para cumpleaños ni fiestas. Se preparaba en las noches lluviosas y los martes normales, cuando se necesitaba algo cálido y suave, para que el mundo pareciera un poco menos duro. Las abuelas tenían una docena de formas de prepararlo, pero todas hacían lo mismo: convertir las sobras en consuelo. Hoy en día, recurrimos a mezclas en caja y dulces comprados en la tienda, pero para quienes lo recuerdan, nada supera el olor de la salsa de pasas burbujeando en la estufa. Las salchichas vienesas en lata con galletas saladas
nunca tuvieron la intención de impresionar, sino de llenar la lonchera y dar energía. Pequeños tubos rosados en salmuera, suaves y salados, listos para comer directamente de la lata. Se quitaba la tapa de metal y se volcaban en un plato, tal vez enjuagando la gelatina si se quería algo más sofisticado. Luego venían las galletas saladas, sin mostaza, sin complicaciones, solo proteínas y crujiente, y tal vez un sorbo de leche para acompañar. En la década de 1940, era la comida habitual en los almuerzos escolares, las salas de descanso de las fábricas y las comidas rápidas en la mesa de la cocina. Era barato, estaba bien envasado y duraba una eternidad en la despensa. Los niños lo intercambiaban. Los adultos lo guardaban en la guantera del coche o en las cajas de herramientas. Era un poco extraño, claro, pero cumplía su función. Ya no se ven mucho, a menos que se pase por el pasillo de las ofertas o esté preparando una acampada. Pero para toda una generación, las salchichas vienesas eran más que carne enlatada. Formaban parte de su infancia. Y, de alguna manera, morder una hoy en día todavía nos trae el sonido de las puertas mosquiteras y el crujido del papel encerado. Las manitas de cerdo en escabeche no eran para los débiles de corazón, pero en aquella época eran un manjar. Envasadas en vinagre, sal y especias, se vendían en frascos en las tiendas de comestibles o se guardaban en la parte trasera del refrigerador de la abuela. Rosadas, gomosas y llenas de sabor, se comían hasta el hueso con una especie de reverencia. Se sacaban con un tenedor, se sacudía el escabeche y se comían fríos, masticables y llenos de sabor. No era solo comida, era toda una experiencia. Algunos los comían como aperitivo, otros los consideraban una comida. La piel tenía colágeno, la carne cerca de las articulaciones y el toque salado era suficiente para que siempre quisieras repetir. Eran populares en el sur, pero se podían encontrar en todas partes, desde las granjas holandesas de Pensilvania hasta las tiendas urbanas de barrio. Los niños ponían caras, pero los adultos conocían el valor de un alimento que aprovechaba todas las partes del animal. Hoy en día hay que buscar mucho para encontrarlos, y la mayoría de la gente pasa de largo sin mirarlos 2 veces. Pero en aquella época, las patas de cerdo en escabeche eran algo que se esperaba con ansias. Extraño, sin duda, pero inolvidable. Las rodajas de tomate verde frito eran una delicia antes de que la refrigeración permitiera consumir tomates maduros durante todo el año. Se recogían demasiado verdes, aún firmes y ácidos, y eran demasiado valiosos para desperdiciarlos. Se cortaban en rodajas gruesas, se rebozaban en suero de leche o huevo, se rebozaban en harina de maíz y se freían en aceite caliente hasta que se doraban y quedaban crujientes. El exterior quedaba crujiente. El interior seguía ácido y tierno. Era un aperitivo, un acompañamiento o un plato principal, dependiendo de lo que hubiera en la cocina. La gente del sur sabía cómo prepararlos mejor, pero todos lo intentaban cuando el huerto del patio trasero daba demasiado y demasiado pronto. Estaban más ricos calientes, con sal, quizá un poco de pimienta o salsa, si había. A los niños les encantaba el crujido, a los adultos, el sabor. Y nadie se quejaba. Hoy en día es más probable encontrarlos en un restaurante que en la sartén de tu madre. Pero en aquellos tiempos, los tomates verdes fritos eran un símbolo de aprovechar lo que se tenía, cuando se tenía, y convertirlo en un manjar. La cazuela de apio a la crema no era el plato favorito de nadie, pero aparecía como un reloj en todas las cenas de los domingos y en las mesas festivas. El apio era barato, duraba mucho, y añadía crujiente a casi cualquier plato. Pero este plato era todo suavidad. Se picaban los tallos, se escaldaban y se cubrían con una espesa salsa blanca hecha de leche, mantequilla y harina. A veces se añadía cebolla. A veces se horneaba con pan rallado hasta que se doraba. Se servía humeante en una fuente grande, junto con jamón, roast beef o cualquier otra cosa que se pudiera reunir. No era llamativo, pero llenaba el plato y ofrecía a todos algo suave y cremoso para equilibrar el resto. Era el tipo de plato que siempre se podía preparar, sin importar lo que estuviera pasando en el mundo. El apio era una de esas verduras que siempre aparecía,
y la gente encontraba la manera de disfrutarla. Esta cazuela era una de ellas. Hoy en día está prácticamente olvidada, relegada por guarniciones más llamativas y sabrosas. Pero pregúntale a cualquier persona mayor de 70 años y te dirá que ha comido apio a la crema más veces de las que puede contar. Las tortitas de papa con puré de manzana eran el resultado de mezclar el puré de la noche anterior con la sartén de la mañana. Se cogían las papas frías que sobraban, se mezclaban con un poco de harina, quizá un huevo, y se les daba forma de tortitas. Luego venía la sartén, caliente con aceite, y el chisporroteo que significaba que el desayuno estaba a solo unos minutos. Crujientes por fuera, suaves y cremosas por dentro, eran un plato reconfortante sin necesidad de nada sofisticado. Pero el truco siempre estaba en la compota de manzana, fría, dulce y servida con una cuchara por encima, convertía esas humildes tortitas en algo un poco especial. El contraste lo hacía funcionar, frito y fresco, salado y dulce. Las raíces alemanas y estadounidenses influyeron en la receta, y eso se notaba en todas partes, desde los pueblos mineros de Pensilvania hasta las cocinas de las granjas de Iowa. Era un plato sustancioso, rápido y barato. Las familias lo comían para desayunar, almorzar o cenar, y a nadie le cansaba. Hoy en día, corremos a las cafeterías y lo pedimos como una novedad, pero en aquella época era tan habitual como una taza de café, y tan bienvenido. El hominy con mantequilla y sal era sencillo, pero cumplía su función. Elaborado con granos de maíz secos remojados en lejía para eliminar la cáscara, el hominy era un alimento básico en los hogares rurales y del sur, mucho antes de que existiera el maíz enlatado. Tenía una textura masticable, un sabor suave, y cuando se cocinaba bien, absorbía la mantequilla como una esponja. Se cocía a fuego lento hasta que quedaba tierno. Se le añadía un trozo de mantequilla y se espolvoreaba generosamente con sal. Eso era todo. Sin azúcar, sin salsa, solo el sabor del maíz, cálido, intenso y terroso. Algunas personas le añadían crema. Otras lo doraban en una sartén, pero la mayoría lo comía tal cual, recién sacado de la olla. Normalmente se servía como guarnición, a menudo junto con frijoles o carne de cerdo. Los niños crecían comiéndolo. Los abuelos lo transmitían de generación en generación y alimentó a familias durante más meses difíciles de los que nadie podría contar. Hoy en día, apenas se oye la palabra hominy, a menos que se hable de sémola de maíz o se lea un viejo libro de cocina. Pero hubo un tiempo en que estaba ahí, en el plato, haciendo más con menos. La ensalada fría de macarrones con guisantes y pepinillos era el plato principal de todas las comidas compartidas de verano y los picnics de los domingos. Se empezaba con macarrones cortos, cocidos hasta que quedaban al dente. Luego se enjuagaban con agua fría y se mezclaban en un tazón grande. Se añadían los guisantes congelados, enlatados o frescos, si se tenía suerte, y pepinillos finamente picados para darle textura y sabor. Una generosa cucharada de mayonesa lo unía todo, quizá con un poco de mostaza o vinagre para darle un toque picante. Algunos añadían cebolla, otros huevos duros, pero la esencia era siempre la misma, cremosa, ácida y fresca. Se servía en un plato de papel junto con pollo frío y huevos rellenos. Se transportaba bien, daba de comer a mucha gente y permitía convertir cualquier ingrediente que hubiera en la nevera en una comida. A los niños les gustaba el color, a los adultos, la practicidad, y aparecía cada verano sin falta. Hoy en día, tenemos ensaladas de pasta con tomates secos y queso de cabra, pero en aquella época, esto era lo mejor. Y para quienes lo recuerdan, nada se compara con ese primer bocado de fideos fríos, guisantes y pepinillos bajo el sol ardiente. Los tomates rellenos de atún eran el almuerzo de verano cuando hacía demasiado calor para cocinar y era demasiado caro darse un capricho. Se vaciaban tomates maduros y rojos, jugosos y firmes, directamente del huerto si se tenía suerte, y se rellenaban con una mezcla fría de atún enlatado, mayonesa, apio y un poco de sal. A veces se añadía cebolla picada. A veces, un huevo duro machacado para darle más sabor.
El relleno era cremoso y fresco. El tomate era fresco y brillante. Juntos, resultaban ligeros, pero satisfactorios. Se servían sobre una cama de lechuga iceberg, quizá con unas galletas saladas o un vaso de té helado. Era lo que se comía cuando se quería algo rico sin gastar mucho. Perfecto para un almuerzo de señoras, una reunión en la iglesia o simplemente para comer en la mesa de la cocina. A los niños les parecía elegante. Los adultos sabían que era una forma disimulada de ahorrar. Hoy en día, es difícil imaginar un tomate tan fresco ni siquiera en el refrigerador, y mucho menos como plato principal. Pero en aquella época, era la forma perfecta de convertir el atún en un manjar. Las galletas rellenas de pasas no eran los dulces más llamativos de la mesa, pero siempre eran las primeras en desaparecer. Se empezaba cocinando las pasas con azúcar y agua hasta que se volvían espesas y melosas como un relleno casero. Luego venía la masa, suave, ligeramente especiada y extendida, lo suficientemente fina como para envolver ese centro pegajoso. Se cortaban en círculos, se sellaban los bordes y se horneaban hasta que se doraban. Al morderlas, el exterior se desmigaba y el interior rezumaba pasas calientes y dulces. No eran galletas de supermercado, eran de la lata de la abuela, la que guardaba en lo alto de la estantería, junto a la panera. Se repartían con vasos de leche, se envolvían en papel encerado para llevar al colegio o se servían en días festivos con el café. Solo con el olor canela, azúcar y fruta se callaba cualquier conversación. Los niños crecían comiéndolas. Los adultos guardaban la receta escrita en fichas. Hoy en día son difíciles de encontrar, a menos que las hornees tú mismo. Pero para quienes las conocen, las galletas rellenas de pasas son más que un simple capricho. Son un recuerdo horneado en masa. El pastel de pollo en gelatina era el tipo de plato que te hacía fruncir el ceño, hasta que lo probabas. El pollo escalfado se desmenuzaba o se cortaba en dados, se mezclaba con verduras cocidas, como zanahorias y guisantes, y se ligaba con una gelatina salada hecha con caldo y polvo sin sabor. Se vertía en un molde con forma de pan y se enfriaba hasta que se endurecía, y luego se cortaba en lonchas, como si fuera fiambre, y se servía sobre pan de molde o en un plato con lechuga y una cucharada de mayonesa. Era frío, limpio y sorprendentemente refrescante en verano. Se servía en almuerzos, picnics y comidas compartidas después de la iglesia, y en aquella época se consideraba elegante, aunque en realidad era una forma ingeniosa de aprovechar el pollo y evitar encender la cocina. Se conservaba bien en la nevera. No costaba casi nada si ya se tenía el caldo hecho y daba a la gente la sensación de estar comiendo algo un poco elegante. Algunos añadían huevos duros a la mezcla, otros lo adornaban con aceitunas o perejil. Hoy en día, la sola idea de la carne en gelatina hace que la mayoría de la gente se estremezca. Pero hubo un tiempo en que era todo un éxito. Una rebanada fría en un plato significaba que te iba bien. La Apple Brown Betty no era un pastel, ni un crumble, ni un cobbler, pero tenía lo mejor de cada uno. Se mezclaban manzanas cortadas con azúcar y canela, y luego se colocaban en capas con pan rallado con mantequilla en una fuente para horno. La parte superior se doraba y quedaba crujiente, mientras que el interior se volvía suave, meloso y lleno de fruta especiada. Se horneaba en sartenes de hierro fundido, cazuelas o cualquier recipiente que se tuviera a mano, sin masas elaboradas, sin rodillos, solo ingredientes sencillos y calor constante. Las familias lo servían caliente, a menudo con un chorrito de leche o nata, y era el postre, el desayuno o la merienda después del colegio, dependiendo del día. Durante la Depresión y los años de la guerra, se convirtió en una receta habitual porque las manzanas eran fáciles de cultivar o intercambiar, y el pan duro nunca se desperdiciaba. El nombre Brown Betty le daba un aire alegre, casi como si fuera una persona, y eso lo hacía aún más querido en la mesa. Es el tipo de plato que sabe a otoño y a infancia al mismo tiempo. Hoy en día, es difícil de encontrar, pero su aroma aún perdura en los recuerdos de quienes crecieron con él. El estofado de corazón de res puede parecer intimidante ahora, pero en aquella época era simplemente parte de una cocina austera. El corazón era un corte denso y magro que se podía comprar por muy poco dinero.
una carne llena de sabor y nutrientes cuando los cortes de primera calidad estaban fuera del alcance de la mayoría. Había que limpiarlo bien, quitarle las partes duras y luego dejarlo cocer a fuego lento con papas, cebollas, zanahorias y cualquier otra verdura de temporada. Con el paso de las horas, se ablandaba y absorbía todo el sabor del caldo y las hierbas. El resultado era un plato rico y sustancioso, con un sabor intenso a carne que podía engañar incluso al comensal más exigente y hacerle creer que estaba degustando un manjar exquisito. Era la cocina de la depresión en su máxima expresión: aprovechar todas las partes del animal y convertirlas en algo apetecible. Puede que los niños no supieran lo que estaban comiendo, pero dejaban los platos limpios. Hoy en día, apenas pensamos en el corazón como alimento, pero para las personas mayores que recuerdan esos guisos burbujeando en el fogón, era solo otra parte de crecer siendo ingeniosos. La cazuela de arroz y pasas era ese término medio entre un postre y una guarnición. Se tomaba el arroz sobrante, se mezclaba con leche, huevos, azúcar y un puñado de pasas, y se horneaba hasta que se convertía en una natilla suave y dulce. Se condimentaba ligeramente, normalmente con canela o nuez moscada, y se servía caliente, recién salido del horno, a veces con un poco de mantequilla por encima. Aparecía en las mesas del desayuno, en las meriendas o a media mañana, cuando la despensa estaba casi vacía. Las pasas le daban textura, el arroz le daba consistencia, y el dulzor hacía que pareciera algo más que una simple forma de aprovechar las sobras. En los hogares que habían pasado por el racionamiento de la guerra o por salarios ajustados, no se desperdiciaba nada, ni el arroz, ni el tiempo, ni siquiera el postre. Este plato era humilde, sí, pero era fiable y muy apreciado. Ahora ya no se ve mucho, sustituido por mezclas envasadas y pudines cargados de azúcar. Pero en su día fue un cálido abrazo en una cazuela, un consuelo silencioso que llenaba tanto el estómago como el corazón. El salmón al horno con papas era un plato básico en tiempos de guerra que parecía un festín sin el precio que lo acompañaba. El salmón enlatado, escamoso y salado, se colocaba en capas con papas finamente cortadas, en una salsa blanca hecha con harina, mantequilla y leche. Cada capa se empapaba en la siguiente, ablandándose hasta convertirse en algo cremoso y profundamente satisfactorio. Se espolvoreaba un poco de pan rallado por encima, quizá un poco de pimentón si se tenía, y se metía en el horno hasta que burbujeaba y se doraba. Con una lata se podía cubrir todo el plato, alimentando fácilmente a una familia de 4 o 5 personas. Era un plato sustancioso, cálido y rico en proteínas, justo lo que la gente necesitaba durante las largas semanas y la escasez de alimentos. Algunos añadían guisantes o cebollas para darle más volumen, otros se ceñían a lo básico. En cualquier caso, la casa se llenaba del mejor aroma de la cena. Hoy en día, la mayoría de la gente frunce el ceño ante el pescado en conserva, pero en aquella época era un salvavidas. Y platos como este lo convertían en algo que se podía servir con orgullo. El pastel de mayonesa sin huevo puede parecer una broma, pero fue uno de los trucos más ingeniosos que surgieron en las cocinas de la época de las raciones. Los huevos escaseaban. El aceite era caro, pero la mayonesa, hecha con ambos ingredientes, todavía se encontraba en los estantes. Así que los reposteros la mezclaban directamente con la masa, junto con cacao en polvo, azúcar, harina y agua. ¿El resultado? Un pastel de chocolate rico y jugoso que no sabía en absoluto a mayonesa. Era suave, tierno, y se mantenía fresco durante más días que la mayoría de los demás pasteles. Las abuelas guardaban sus versiones de la receta como si fueran secretos de estado, y los niños lo devoraban sin saber cómo se hacía. Puede que empezara como un sustituto, pero se ganó un lugar propio. Se podía encontrar en las mesas de cumpleaños, en las ventas de pasteles de la iglesia y en los postres de entresemana en todo el país. Hoy en día, tenemos mezclas para pasteles y glaseados de crema de mantequilla, pero ninguno de ellos tiene una historia tan interesante como este. Esa rebanada de pastel de mayonesa era más que un postre. Era un símbolo del ingenio culinario. Las galletas de leche agria fueron una de esas cosas que surgieron de un «Uy,
y terminaron en un Cuando la leche pasaba su fecha de caducidad, no se tiraba por el fregadero, se convertía en galletas. El sabor ácido de la leche agria las hacía esponjosas y tiernas, con un ligero toque picante que combinaba a la perfección con la mermelada dulce o la mantequilla salada. Se mezclaba con harina, bicarbonato y grasa, lo que se tuviera, manteca o manteca vegetal, y se amasaba lo justo para que se ligara. Se extendía con un rodillo y se horneaba en un horno caliente, donde se hinchaban y se doraban por encima, listas para ser partidas con la mano. Siempre se comían calientes, con algo untado por encima, en el desayuno, en la cena, con estofado o solas. No había un momento inadecuado. Hoy en día, algunas personas siguen utilizando suero de leche en las recetas de galletas, pero la idea de dejar que la leche se agrie de forma natural ha desaparecido de la mayoría de las cocinas. En aquella época, era algo natural. No se desperdiciaba nada. Se aprovechaba todo. Y, de alguna manera, eran las mejores galletas del mundo. El pastel de frijoles blancos no es algo que se vea hoy en día en las panaderías, pero para muchas familias, especialmente en las comunidades musulmanas afroamericanas, era un alimento básico sagrado. Hecho con puré de frijoles blancos, azúcar, leche y especias cálidas como la canela y la nuez moscada, se parecía a un pastel de natillas dulce, tanto en sabor como en textura. Los frijoles le daban cuerpo, las especias le daban alma, y la masa hojaldrada lo unía todo. Se podía hacer con frijoles enlatados o con frijoles secos, remojándolos durante la noche y cocinándolos hasta que quedaran blandos. El pastel era suave, ligeramente dulce y rico, sin resultar pesado. Se servía en celebraciones, comidas compartidas y reuniones de todo tipo. Era más saludable que la mayoría de los pasteles, rico en proteínas y saciante, y a menudo sustituía al camote o la calabaza en los hogares donde los frijoles eran más accesibles que los productos frescos. También era un producto de la resiliencia, un postre nacido de la necesidad y convertido en tradición. Hoy en día, a menos que sepa dónde buscarlo, ha desaparecido casi por completo de las mesas. Pero para quienes lo recuerdan, el pastel de frijoles blancos es más que un postre. Es una conexión con la cultura, la historia y una forma de vida basada en arreglárselas con lo que hay y hacerlo delicioso. El pan de maíz con agua caliente era un sencillo alimento de supervivencia que se preparaba en una sartén, sin harina, sin huevos, sin complicaciones, solo harina de maíz, agua hirviendo y un poco de grasa para freír. Se mezclaba el agua con la harina de maíz hasta formar una masa espesa. Se le daba forma de tortitas y se echaban en una sartén caliente hasta que quedaban doradas y crujientes por fuera. Por dentro quedaban densas y calientes, como el corazón de un hush puppy sin los extras. Estos eran los panes de maíz de las cocinas del sur, que se preparaban cuando no había hornos o faltaban los ingredientes para hornear. Se freían rápido, llenaban y combinaban con todo, desde frijoles hasta verduras o una taza de suero de leche. El sabor era rico y tostado, con la sal justa para darle vida. Se servían en la cena, el desayuno y en cualquier momento del día. Sin levadura, sin azúcar, solo fuego, grasa y harina de maíz, y nunca fallaban. Hoy en día, hablamos de los muffins de pan de maíz y las sartenes de hierro fundido como si fueran manjares gourmet. Pero el pan de maíz con agua caliente, de bordes irregulares y nacido de la necesidad, era la verdadera comida reconfortante. El pudín de arroz al horno con corteza de canela era el tipo de postre que te esperaba en silencio, cálido y lento. Mientras el resto del día pasaba a toda velocidad, mezclabas arroz, leche, azúcar y quizás un poco de mantequilla, lo vertías todo en una fuente para horno y lo dejabas cocer a fuego lento hasta que se espesaba y se convertía en algo rico y sedoso. Se formaba una corteza dorada en la superficie, espolvoreada con canela, ligeramente crujiente y muy apreciada. Algunos se peleaban por la corteza, otros rascaban debajo para llegar al cremoso centro. Se servía caliente, con un chorrito de leche o una cucharada de mermelada, y de alguna manera siempre te hacía sentir mejor que antes. Las sobras se conservaban bien en el refrigerador,
si es que duraban tanto. Era un postre, un desayuno o un bocadillo antes de acostarse, lo que tú quisieras que fuera. Durante los años de escasez, era una forma de estirar el arroz y la leche para convertirlo en algo dulce y duradero. Hoy en día, el arroz con leche es instantáneo. Se prepara en el microondas y es demasiado suave. Pero esta versión, con su superficie arrugada y su aroma cálido, tenía el sabor de la paciencia, el cuidado y la satisfacción tranquila. Si estas recetas te han traído algún recuerdo, deja un comentario, dale a me gusta y suscríbete para descubrir más sabores olvidados que vale la pena recordar.